Qué bien que nos acompañan nuevamente en una entrevista de Diálogo al Punto. Este espacio que les brinda información y también inspiración para la vida. Hoy tenemos en el estudio a Hans Martin, enfermero de vasta experiencia, viajero internacional, que nos va a contar un poco de su historia muy resumida. Bienvenido, Hans. Es un gusto verte. Igualmente. Estoy contento de estar aquí para poder compartir la historia, cómo llegué a ser adventista y conocer la verdad. Qué bien. Pues vamos a hablar de esa experiencia que te ha llevado a vivir en varios países y que terminas ahora en California después de años de servicio como enfermero. Y para iniciar el diálogo, queremos saber con nuestra audiencia dónde naciste, dónde pasaste tus primeros años. Bueno, los primeros años, pues nací en Alemania, en una ciudad Fulda, que queda más o menos en el centro de la Alemania presente, como en el corazón. Y pasé mis primeros 6 años, Alemania, el Principado de Liechtenstein y Inglaterra. Ajá. Bien, incluso nos trajiste una foto histórica que conseguiste de tus archivos. Cuéntanos quiénes aparecen aquí. Estos son mis padres. Se puede distinguir bien cuáles son los padres. Sí. Y mis 3 hermanas. Ajá. ¿Y dónde se tomó esta foto? Esta foto se tomó en Inglaterra, aproximadamente en el 39. O sea, en 1939. En los comienzos de la guerra, entonces. Al comienzo de la guerra. Sí. Ahora, tus padres y toda la familia pertenecían a una comunidad cristiana pequeña, pero que existe en varias partes del occidente. Me decías que se llamaban juteritas. Eso es correcto. Y ¿cuáles eran las creencias y prácticas? Las juteritas es un grupo que surgió de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Habían realmente 3 grupos que se llamaban los anabaptistas. Sí. Uno eran los menonitas, los Amish y los juteritas. El fundador de los juteritas era Jacob Hutter, por eso se llaman juteritas. Las creencias religiosas no son muy diferentes de cualquier iglesia protestante. Lo que más diferencia a esos 3 grupos que no creen de tener que llevar armas o ir a la guerra. Son ni pacifistas. Pacifistas estrictos. Y la otra cosa que los distingue, que creen, y de ahí viene el nombre anabaptistas, porque creen que solamente se puede bautizar adultos, que en aquel entonces no era muy común. Entonces muchos que se unían a ellos se rebautizaban porque fueron bautizados de niños y de ahí viene el nombre. Ahora también me decías que tenían la comunidad en propiedad en común, era un grupo todo lo que tienen es en común, y eso es lo que diferencia a los juteritas de los menonitas y de los Amish, que tienen todo en común, nadie tiene propiedad personal, viven varias familias en una casa y las comidas principales se comen juntos y el trabajo es también junto, nadie tiene dinero, el dinero está manejado por una persona asignada
y cada persona está asignado a un trabajo según donde se necesita. Son muy solidarios. Muy solidarios. Sí. Ahora, ¿qué motivó a tus padres a trasladarse al Paraguay? En el 1932, cuando subieron los nazis al poder, el grupo de juteritas ahí en Alemania casi inmediatamente empezó a tener problemas con ellos, porque por supuesto no creían en la filosofía de los nazis. Entonces, el problema empezó, primero ellos tenían su propia escuela, empezó cuando vino la Gestapo y les cerró la escuela y querían que los niños vayan a la escuela pública para que podrían ser indoctrinados a la filosofía de los nazis. Y la comunidad que no quería eso, inmediatamente mandó estos chicos escolares, que no eran demasiados en aquel entonces, los mandó a Suiza. Y de Suiza encontraron en el Principado de Liechtenstein un hotel medio abandonado, pero que les convenía porque era grande, donde alquilaron y acomodaron. Después, el segundo problema fue que cuando en marzo de 1935 el servicio militar fue hecho obligatorio. Y como habían muchos jóvenes, ellos tuvieron que escaparse de Alemania en grupos de 2 o 3 para que no sea muy visible, y se fueron al Principado de Liechtenstein para no tener que hacer servicio militar. Un mes más tarde, entre ese grupo estaba mi padre. Un mes más tarde, las mujeres con los niños, yo tenía 2 meses en aquel entonces, siguieron. Quedó un grupo en Alemania, ahora tenían otro grupo ahí en Liechtenstein, y habían comenzado un grupo en Inglaterra, y ya tenían un terreno en Inglaterra en los Cotswold, que no queda demasiado lejos de Londres. Es una zona ahí de Inglaterra. En el 1938 se celebró los Olímpicos en Berlín, en Alemania. No querían hacer mucho alarde de meter gente en campos de concentración, porque no querían que esto salga en las noticias. Por supuesto, ya existían los campos de concentración y uno y otro se metía. Acá había ahora un grupo de 300 personas y eso hubiera sido una cosa que hubiera aparecido probablemente en todos los diarios mundiales. En el 1936, la Gestapo vino por segunda vez a la comunidad y disolvió la comunidad y les mandó que dentro de 48 horas tenían que salir de Alemania. Este grupo fue a Holanda. Así que estaban escapándose del nazismo, así como tu familia terminó en Inglaterra. Exactamente. Y entonces de ahí viene al Paraguay. Y de ahí en el 40, el gobierno inglés decidió que todos los alemanes que vivían en Inglaterra o tenían que internarse en la isla de Man, que queda bien al norte de Inglaterra, entre Escocia e Irlanda, o tenían que salir del país. La comunidad que no quería separarse porque habían de varias nacionalidades ahí, decidió de salir. Trataron varios países, entre ellos los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y no sé qué otros. Ninguno quería ya aceptar alemanes. Entonces, por medio de los menonitas, con los cuales ellos habían siempre tenido una relación cercana,
consiguieron la entrada al Paraguay con las mismas condiciones que los menonitas, que era vivir en el campo, pero no tenían que hacer servicio militar, podían mantener su propia lengua, sus propias escuelas y su propia religión, que era muy importante para ellos. Entonces, estás en el Paraguay, viviendo en esa colonia. ¿Cuándo tuviste el primer contacto con los adventistas del séptimo día? Bueno, cuando yo tenía 18 años y ya antes, nunca verdaderamente, no estaba conforme de vivir ahí. No conocía otra cosa porque estábamos bien aislados. Lo único que conocíamos era lo que ellos, los uteritas nos enseñaban. Uh-huh. Y ellos tampoco no permiten hacer muchas preguntas. Uh-huh. El adulto sabe y hay que hacer lo que dice. De modo que tú no estabas del todo cómodo. No estaba nada cómodo. ¿Y entonces cómo conociste a los adventistas? A los 18 años yo salí de la comunidad por mi propia cuenta y trabajaba en un tambo cerca de Asunción. Uh-huh. Visitaba una señora que también había estado en Uteritas, pero había salido. No tenía ningún amigo, no sabía el idioma español tampoco. Me fui a verla. Un día me dice, Hans, vos tenés que estudiar. Venía un lechero alemán que vendía la leche a ellos, que tenía un hijo en la Argentina, en un colegio donde él trabajaba y se ganaba la vida. Oh. Ella iba a preguntar a ese lechero cómo era. Cuando fui a visitarla otra vez, ella me dijo que tenía que ir a tal dirección, que era de un señor Brack, que él me iba a dar todas las informaciones. Me fui. Si yo pensaba de ir al colegio Adventista de Plata en la Argentina, que debería saber que no se fuma, no se baila, no se toma bebidas alcohólicas y se guardaba el sábado. Yo pensé dentro de mí, salí de una, no me voy a meter a la otra, y estaba decidido de no ir. Yo tenía solamente 20 años y en aquel entonces se necesitaba 21 años para ser mayor de edad y no podía salir del país sin el permiso de mi padre. Uh-huh. Y mis padres por ninguna manera me querían dar permiso porque ellos siempre tenían la esperanza que volviera a los uteritas. Uh-huh. Pero en aquel entonces eso fue posible. El señor Brack fue al Ministerio de Menores, dijo que yo era el sobrino y que yo dependía de él y que él me daba permiso para ir a la Argentina. Uh-huh. Y así llegué a la Argentina. Y entonces en Argentina y el colegio estudiaste la carrera de enfermería. Correcto. Y incluso aquí vemos la fachada del sanatorio en ese tiempo. Sí. ¿Y cuántos años duró la carrera? 3 años. 3 años. Y después, bueno, aquí tenemos otra foto también del sanatorio hoy, porque sigue en pie, tiene más de 100 años. Sigue en pie, sigue creciendo. Sí, y sigue en conexión ahora con la universidad, ¿verdad? ¿Es correcto. Ahí? La escuela de enfermería ya no es dentro del hospital como se hacía antes, sino está en la universidad y vienen a hacer las prácticas en el hospital. Y después de tu graduación, ¿dónde trabajaste? Los primeros 2 años trabajé en el sanatorio mismo. Uh-huh. Me especialicé como enfermero anestesista. Uh-huh. Esto lo seguí practicando por casi 12 años. Nos llamaron para trabajar en Bolivia. Uh-huh. Ahí trabajamos en el hospital de Chulumani y después en el hospital de Guayaramerín. Hay aquí algunas fotos de tu esposa, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Elena. Elena, ¿y tienen 2 hijos? Y tenemos 2 hijos, el mayor a la izquierda, que es Freddy, uh-huh. Y él nació en la Argentina. Uh-huh. El otro se llama Hans Jr.
Y él nació en Bolivia. Ah, fíjate, tienes una familia internacional. Bien internacional. Además de tus viajes por Liechtenstein. Porque mi señora nació en el Perú. Fíjate, claro, hija de misioneros. Incluso me trajiste una foto de cómo estos dos hijos han crecido. ¿Y son cuántos en la familia? La familia se ha aumentado. Tenemos los 2 hijos. Cada uno tiene 3 hijos. Uh-huh. Son 5 varones y solamente una nieta. Las mujeres vienen más tarde a la familia. Uh-huh. Y ahora tienes... Y después 2 de los nietos ya están casados con hijos y tenemos 4 bisnietos. Fíjate. Pues esta historia sigue, señores, después de todos estos peregrinajes. Y entonces en unos pocos segundos vamos a volver a reanudar la historia y el diálogo con Hans Martin. No se vayan, que pronto volvemos. Soy Analía, y si pensás venir a estudiar enfermería en la UAP, te aseguro que aprenderás a cuidar al paciente en una forma integral, diagnosticando y cuidando al paciente en cada etapa de su vida. Además, preparamos profesionales en las 4 áreas de enfermería: asistencia, docencia, administración e investigación, realizando prácticas en cada una de ellas, incluyendo los valores de respeto, honestidad, responsabilidad e integridad. Elegí estudiar enfermería con nosotros. Te espero en la UAP. Gracias por seguir en sintonía en esta conversación que estamos teniendo con Hans Martin, emigrante, enfermero. ¿Cuántos años trabajaste como enfermero a lo largo del tiempo? En total 45 años. 45. ¿Y en qué países y en qué hospitales trabajaste? Bueno, varios países, algunos ya mencionamos. Sí. En 2 hospitales en la Argentina, en el Sanatorio Adventista de Plata, donde me gradué, en el Sanatorio de Loma Linda, en el Chaco de la Argentina. Ajá. En Bolivia, tanto en Chulumani como en Guayaramerín. Después, en los Estados Unidos, trabajamos en el New England Memorial Hospital por 12 años. Uh-huh. Luego en Massachusetts. Luego fuimos a California a trabajar en el Glendale Adventist Medical Center. Trabajé un tiempo al final de mi carrera también en el White Memorial Hospital. Y por poco tiempo, por 4 años entre medio, nos fuimos a Florida y trabajamos en el Florida Hospital Heartland Division. Ahora, los adventistas enfocan la enfermería de una manera un poco diferente. Hay una filosofía en su relación con el paciente. Miramos al paciente en su total, tanto mentalmente como físicamente como espiritualmente. Uh-huh. Incluso hay un énfasis en la prevención, tanto en la prevención como en el sanamiento. Esto es el otro aspecto. Miramos la prevención, la curación y la prevención, Ajá. que tiene que ver mucho con la dieta y con ejercicio físico. El estilo de vida, digamos. El estilo de vida. Una cosa que me llama la atención es que la mayoría de los enfermeros o de las personas que se dedican a la enfermería son mujeres. Solo un 10%, 12% son hombres, son varones. ¿Cómo te sentiste estando en la minoría? Yo nunca me sentí en una minoría. Yo venía a hacer un trabajo, hacerlo lo mejor que pude y siempre traté de trabajar en conjunto, en un team. Un equipo. En un equipo de gente. Además, como decías, hay ciertas tareas que, o sea, la tarea del enfermero enfoca en el bien del paciente. Como que no importa quién atiende, sino cómo se sirve al paciente. Ha mejorado mucho, porque antes no era así. En mi tiempo teníamos enfermería de hombres, enfermería de mujeres,
pero ha cambiado. Y yo personalmente pienso que tiene mucho que ver con el enfermero mismo, de tener como un sexto sentido de discernir cuando el paciente se siente incómodo o cómodo. Y siempre hay una compañera que puede hacer ese trabajo si uno siente que el paciente no está conforme. ¿Qué te dio satisfacciones a lo largo de esos 45 años de servicio como enfermero? Creo que la satisfacción más grande es cuando uno atiende a un paciente que estaba bastante mal y poco a poco, por la gracia de Dios, ha mejorado, cuando ese paciente te agradece. Uh-huh. El agradecimiento de un paciente para mí siempre fue la satisfacción más grande. ¿Hubo algún caso memorable que tú recuerdas y quieres compartir? Sí, yo todavía hago un poco trabajo voluntario. Generalmente una vez al año me voy con un equipo de médicos a Fiji Uh-huh. a trabajar en una clínica que es una clínica particular de 2 profesionales adventistas. Uh-huh. Vino una mujer con la chica con el paladar hendido Uh-huh. y rogó hasta que el médico aceptó de hacer la cirugía. Uh-huh. El médico hizo la cirugía y todo fue bien, pero apenas que él había salido de la misión, la chica empezó a sangrar. Menos mal que estaba todavía el anestesista, pudimos poner a la chica a dormir, tratamos de mantener la hemorragia lo mejor que pudimos, pero no había caso. Entonces hicimos una oración, corta pero ferviente, y Dios la escuchó. La chica dejó de sangrar, no sangró más. El día siguiente se fue a la casa sin ningún problema. Así que una y respuesta. Dios escucha las oraciones. ¡Qué gloria a Dios! En nuestra audiencia seguramente hay jóvenes como tú cuando tenías 18, 19 años que están pensando en qué dirección encaminar su vida, qué profesión. Se necesitan enfermeros en todo el mundo. Cierto. Y hay muchas diferentes ramas donde necesitan hoy en día enfermeros o enfermeras. Y la remuneración no es mala. Es un buen sueldo. Es un buen sueldo. Además, es una profesión portátil, como en el caso tuyo. Exacto. Se puede ir a cualquier estado acá o a cualquier país y uno va a tener trabajo. Correcto. Además, está como cristiano la profesión que permite ayudar al necesitado. Exactamente. ¿Algunas cualidades personales que debe tener un enfermero? Bueno, yo creo que lo más importante es de ser una persona bondadosa, de ser una persona que tiene empatía, que siente con el paciente para ponerse en el lugar del paciente. Empatía es probablemente lo más importante que un enfermero tiene que tener. Hoy en día hay enfermeros que llaman acá en Estados Unidos nurse practitioners, que realmente hacen el trabajo de un médico bajo la dirección de un médico, por supuesto. Y pagan mucho más que una enfermera que trabaja atendiendo pacientes en el hospital. Bien, de modo que hay todas esas ventajas. Ahora tú miras hacia atrás en tus 45 años de enfermero, en tu vida de peregrino y de migrante. ¿Cómo sientes tú que ha actuado Dios en tu vida, en todas esas encrucijadas? Y yo estoy convencido, creo, que Dios dirigió toda mi vida, desde el principio hasta hoy día. Y fue muy bondadoso conmigo.
No puedo dar una explicación por qué, solamente Dios lo sabe, pero Él habrá visto algo en mí que yo mismo no vi. Y pude triunfar no solamente en el trabajo, sino también en mis creencias. Pude entender mucho más la palabra de Dios. Y todavía creo que hay mucho para aprender. Ahora tú estás retirado. ¿En qué actividades estás involucrado? Bueno, a mí me gusta mucho jardín y quinta, estando afuera. Y me da mucha satisfacción cuando mi quinta produce un poco que puedo compartir esos productos con los vecinos y amigos. Hemos podido disfrutar de tus buenos frutos. Y también hago trabajo voluntario. Ayudo en la iglesia y, como ya mencioné, me voy una vez al año con un grupo médico para ayudar en otros países. Hans, has vivido una vida muy aventurera. El Señor ha estado contigo a lo largo de las encrucijadas, en los distintos países en que has vivido y trabajado. Dios te ha dado una linda familia. Gracias por tu servicio y que el Señor te siga acompañando y bendiciendo. Un gusto hablar contigo. Gracias. Entonces, a nuestra audiencia les decimos, el Señor necesita embajadores en cualquier profesión de la vida. Tú puedes, nosotros podemos representar el amor de Dios, la misericordia, la paciencia y el poder de Dios. Así que hasta la próxima edición de Diálogo al Punto, cuando volvamos a entrevistar a personajes interesantes con una experiencia de vida rica que Dios ha guiado su vida. Adiós.